lo que decíamos que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con los mismos conceptos que teníamos de la topología real, que a lo mejor ya conocemos como punto interior, punto exterior, punto frontera, punto de clausura, etcétera. Pero vamos a definir estos conceptos para un espacio topológico genérico. Entonces, realmente vamos a estudiar nuestras 5 o 6 definiciones y las relaciones que hay entre ellas. Es decir, que conceptualmente este no debe ser un tema muy complicado. Cuando nosotros trabajamos en un espacio topológico, a priori en un conjunto, si simplemente hablo del conjunto, solamente puedo ver si un punto está en el conjunto o no está en el conjunto. Independientemente de si ese punto es un conjunto cualquiera, de si es un elemento de mi base de entornos abiertos, si a lo mejor es un elemento abierto, es decir, algo de la topología, o de si es un elemento de un cierto entorno. Entonces decimos, a ver, claro, puestos a elegir conjuntos, hay algunos que tienen un mejor comportamiento. No es lo mismo trabajar con un abierto que trabajar con un subconjunto cualquiera. Porque ese abierto ya me está dando la información de que es algo que está en mi familia especial que llamamos topología. Por lo tanto, me interesaría más el poder afirmar que mi punto esté dentro de ese abierto. O a lo mejor hablar de un entorno. Porque bueno, un entorno a lo mejor no es tan bueno como el abierto, pero hombre, significa que puedo encontrar un abierto que está dentro de ese conjunto y contiene mi punto. O sea que, vale, a lo mejor no directamente el abierto, pero sé que hay un abierto ahí dentro que a efectos prácticos tiene el mismo comportamiento. Entonces lo que vamos a caracterizar precisamente va a ser el apellido que le puedo poner yo a los puntos con los que trabajo en mi espacio, dependiendo únicamente aquí de lo que ocurre con sus correspondientes entornos. Porque lo que estamos diciendo gracias al entorno es que no me hace falta ni siquiera tener que trabajar con el abierto, ni con una base de la topología, con una familia especial que condensa la información de todos los abiertos, sino que al final un entorno lo que está diciendo es no hace falta que sepas exactamente cuál es el abierto con el que estás trabajando. Simplemente que sepas que hay un abierto ahí dentro. Obviamente, si yo quiero hacer cuentas específicas, necesito conocer ese abierto explícitamente. Entonces, me hace más falta trabajar con el concepto de base de la topología o con el abierto de la topología. Pero si únicamente quiero hablar de conceptos teóricos, conocer explícitamente ese abierto o saber que hay un abierto dentro de mi conjunto es lo mismo. Por lo tanto, me vale definir estos conceptos a través de los entornos, que es lo que vamos a hacer aquí. ¿De acuerdo? Entonces, primera definición. Esta parte es una definición que en el libro viene entre definiciones, pero la podemos condensar en una simplemente. Entonces, sea nuestro X tau un espacio topológico. Aquí a lo mejor ya vamos a empezar a escribir E.T, porque como lo he tenido que escribir muchas veces, así me ahorro palabritas. Y vamos a coger un subconjunto M contenido en el X. Entonces, dado un punto T de nuestro conjunto no M, sino dado un punto T. Voy a poner M porque estoy acostumbrado a que para algunas cosas simplemente es M. Dado un punto T del X a priori de todo el conjunto X en general, decimos que es un... Lo que quiero yo aquí es ponerle un apellido a este punto T en función del comportamiento relativo que tiene con respecto a ese conjunto M. Porque M es un subconjunto. No hemos hablado todavía ni de que sea un abierto, ni de que sea un entorno, ni nada. Pero en función de qué relación tienen los entornos con ese conjunto M, vamos a ponerle un apellido a nuestro punto T. Entonces, primer concepto que tenemos, el concepto de punto interior. No es simplemente un punto interior, sino tiene que ser un punto interior con respecto a alguien, es decir, con respecto a mi conjunto M. Que pongamos punto interior de M o punto interior a M, me da exactamente un poco igual el lenguaje. El IBE, por ejemplo, dice punto interior a M. Mm, Chispa arriba, chispa abajo, lo mismo es que lo mismo en ese aspecto del lenguaje castellano. Pero bueno, un punto interior de nuestro conjunto M, sí. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Aquí es donde entra el comportamiento con los entornos. Es decir, si existe V
que sea un entorno del punto T, de modo que nuestro entorno V está completamente contenido en el conjunto M, ¿de acuerdo? Entonces, llamamos interior de M, el conjunto de sus puntos interiores. Y lo denotamos por... Hay gente que escribe, por ejemplo, yo cuando estaba en la carrera, casi siempre lo escribía como M circulito, con un circulito arriba. Y hay gente que escribe directamente la palabra int de interior del conjunto M. Hombre, es más cómodo escribir int a la hora de, para empezar, saber de lo que estás hablando. Y segundo, si tienes varias operaciones, el circulito, si tienes más de un conjunto, nada más que una unión, ya dice dónde pongo el circulito. Hago un circulito súper gigante que ocupe a todo M unión N. Pongo un circulito encima de cada una. Pongo como el libro que pone una especie de arco y encima pone el circulito. Yo qué sé. Para esas cosas, por lo mejor notación de interior paréntesis, un poco más como el operador, nos interesa. Pero bueno, simplemente notación distinta. ¿Vale? Siguiente concepto. El concepto de punto, igual que tengo el concepto de punto interior, concepto de punto exterior. Que en muchas ocasiones, punto exterior, hay libros que no se define o que no se trabaja con ese concepto. Porque está muy relacionado también con el concepto de punto interior. Pero en lugar de un conjunto M, de su complementario. Entonces, realmente en punto exterior de M es si existe. Realmente podemos copiar. Espero que lo copie tal cual. Lo vamos a escribir. Si existe un V que sea entorno del punto T. De modo que este conjunto V, ahora ¿qué le pasa? El libro, por ejemplo, lo escribe como diciendo que V intersección con el M sea el conjunto vacío. Es decir, que no haya ningún punto de mi entorno que esté dentro del conjunto M con el que yo estoy trabajando. Realmente, esto sería equivalente a decir que este entorno V esté completamente contenido en el complementario del conjunto M. Y de esta propia definición, lo que estamos diciendo es que en realidad un punto es exterior a M si ese punto es interior al complementario por la definición anterior de M. ¿De acuerdo? O sea que realmente por eso muchas veces hay quien no define el concepto de punto exterior porque es simplemente un punto interior pero del conjunto complementario. No es una nueva definición como tal. Pero bueno, la tenemos ahí, ¿vale? Entonces, denotamos por EXT de M al conjunto de puntos exteriores. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, hay una cosa con la que hay que tener un poquito de cuidado, que si es verdad en topología, cuando hablamos ya de todos estos conceptos, es que estos conceptos no son conceptos absolutos, sino que son conceptos relativos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tiene sentido decir punto exterior a secas. Lo que tiene sentido decir punto exterior de un conjunto o a un conjunto. Muchas veces estamos acostumbrados a comernos esa última frase porque dice, es que a ver, es que estamos hablando solamente del M. Ya, pero es importante. Porque más adelante, cuando hablemos también del concepto de densidad, muchas veces estamos acostumbrados a decir, el conjunto es denso. No, cuidado. El conjunto es denso, ¿dónde?
en qué otro conjunto es denso, con respecto a qué topología, porque cambia muchísimo. Porque yo puedo tener un mismo conjunto M que sea denso en un conjunto y que no sea denso en otro. O que sea denso con respecto a una topología, pero no sea denso con respecto a otra. Y acostumbramos a hacer ese abuso de notación y no deberíamos hacerlo. Pero bueno, que lo sepamos, que aquí en realidad cuando hablamos de el conjunto de puntos exteriores teníamos que haber colocado, o haber dicho, de M, para que quede súper claro todo, ¿vale? Último concepto de esta primera definición que vamos a estudiar, el concepto de punto frontera. Es decir, decimos que nuestro punto T es un punto frontera del conjunto M. Realmente podemos decir que es un punto frontera si no es un punto interior ni es un punto exterior. Es decir, si estamos negando que ocurra cualquiera de estas dos cosas, ¿qué estamos diciendo en realidad? La negación de esta unión sería, en lugar de un existe, que para todo en torno V de T se tiene que uno puede decir, mira, si no es un punto exterior, lo que estamos diciendo es que la intersección no puede ser vacío, ¿verdad? V intersección con M tiene que ser distinto del vacío. Pero, como tampoco puede ser un punto interior, la intersección de V con el complementario de M también tiene que ser distinta del vacío. ¿Vale? Lo mismo, una vez que tenemos estas dos condiciones, vamos a denotar el conjunto de nuestros puntos frontera. ¿De acuerdo? Es decir, denotamos por... El libro, por ejemplo, utiliza una notación en la que escribe F, R o N, T, front, que un poco más y escribe la palabra completa, del conjunto M y lo escribe por minúscula, ¿de acuerdo? A sus puntos frontera o a los puntos frontera de M. Puntos frontera de nuestro conjunto M. Yo muchas veces a lo mejor se me escapa en algún momento, porque estoy algo más acostumbrado a escribir F mayúscula R de M únicamente para indicar a la frontera, porque es más corto. Pero bueno, que deberíamos escribir como, por utilizar la misma notación del libro, front de M. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a esta primera definición de clasificación de puntos, lo que tenemos es una clasificación exclusiva y exhaustiva. Es decir, todo punto de mi espacio X tiene que ser forzosamente caer en alguna de estas tres categorías y no puede estar en dos categorías simultáneamente. Es decir, todo punto de un conjunto X dentro de nuestro espacio topológico o bien es un punto interior, o bien es un punto exterior, o bien es un punto frontera. Y además esos tres conjuntos son mutuamente independientes, está pensando ya en probabilidad, disjuntos, ¿de acuerdo? Formaría lo que se llama en matemática una familia completa de sucesos si estuvieses trabajando con una probabilidad. Conjuntos que son mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? Lo importante es que, bueno, precisamente el hecho de que sean disjuntos va a haber una relación entre estos tres conjuntos. Entonces, veamos la relación que tenemos. Es decir, primero podemos observar de la propia definición que el espacio total X, aquí en toda esta lección, por lo menos, a no ser que digamos lo contrario y lo especifiquemos, cuando escribimos X, este X no es simplemente un conjunto, es siempre el par X tau, donde tau es la topología que tenemos sobre el conjunto X, que no hace falta que estemos todo el rato diciendo sea X tau un espacio topológico, sino que si escribo X nunca va a hacer referencia a no ser que lo especifique a un conjunto arbitrario, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que este conjunto X
se va a poder expresar como, dado cualquier conjunto M, el que nos dé la gana, el interior de mi conjunto M, el exterior de ese conjunto M y la frontera de ese conjunto M. Y esto es, sea cual sea el conjunto M subconjunto que yo coja de X. Y lo importante es que aquí veces una cosa que a lo mejor no estamos acostumbrados a verla así. Tampoco es una notación muy extendida, creo yo. Pero muchas veces para la unión disjunta, para especificar que tengo una unión y además los conjuntos son disjuntos, en lugar de escribir la unión simplemente como la unión habitual, curvadita, se escribe como una especie de rectángulo. Es decir, la escribimos como unión así. Sin curvita, este simbolito lo que hace muchas veces referencia es a la unión disjunta. Que no es que estemos uniendo de forma disjunta, sino que me está dando más información sobre los dos conjuntos que uno y es que hago una unión de dos conjuntos que sé que son disjuntos, simplemente, ¿vale? Entonces, en particular, obtenemos la siguiente consecuencia, es decir, como consecuencia tenemos que, hombre, pues lo primero que vemos, por ejemplo, es que el conjunto exterior de mi conjunto M de puntos exteriores no es otra cosa que quién. Hayamos dicho, según la definición, que eran los puntos interiores del complementario, ¿verdad? O sea que en realidad lo puedo escribir como el interior de X barra M. En esta asignatura es por fin donde vamos a hacer la apreciación o vamos a tener cuidado de cómo escribimos el complementario de un conjunto. Porque yo, por ejemplo, soy el primero que cuando trabajaba en álgebra en primero, el complementario de un conjunto me gustaba escribirlo simplemente como una A y una rayita encima. Y te decían, bueno, puedes utilizar esta notación o puedes escribir A con la C. A mí no me gustaba tanto la C porque la C como que estaba al lado, si quería hacer complementario de varias cosas tenía que poner entre paréntesis, era peor. Aquí no podemos hacer esto, porque la raya encima horizontal va a significar otra cosa distinta, un concepto propiamente topológico. Entonces, siempre que queramos hablar de complementario, tengo que escribir o bien A con la C encima o especificamos y escribimos X menos A. Y el menos yo lo escribo con la barra inclina. Nada de poner X menos con el símbolo menos de la recta normal y corriente. Eso me parece, no voy a decir fatal, pero es que tenemos una operación que es la resta de conjuntos definida. Mm, que no es la misma que la diferencia de conjuntos. Entonces, yo lo escribo con la barra inclinada por ese motivo. Porque yo puedo definir el conjunto X menos algo con el menos habitual, donde a cada elemento del conjunto X le resto el elemento del conjunto A, no se lo quito. Entonces, son pequeñas notaciones. Pero bueno, salvo eso. Lo que quiero decir es que aquí que escribas X barra M o que escribas M elevado a C como complementario me da exactamente igual. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que otra consecuencia que tenemos es con respecto a la frontera. Bueno, hemos dicho que la ponemos en minúscula, ¿verdad? Vamos a ponerla en minúscula. ¿Por qué? Porque si estas uniones son disjuntas, yo, por ejemplo, puedo escribir la frontera del conjunto M precisamente como el complementario de interior unión exterior. Es decir, al conjunto X le resto el interior del conjunto M unión. ¿Qué quieres poner la unión disjunta o la unión normal? No pasa nada, ¿de acuerdo? Simplemente podemos poner la unión disjunta para hacer hincapié en que, oye, yo sé que son disjuntos. Pero si tú no dices que son disjuntos, eso no quita el hecho de que lo sigan siendo, simplemente de que a lo mejor no lo ves directamente, ¿vale? Y además hay una relación entre la frontera del conjunto M y la frontera del conjunto complementario. ¿Qué relación crees que hay? Pues deberían ser iguales, ¿no? ¿Y por qué Porque deberían ser iguales?
Pues porque están los dos en la frontera. O sea, la frontera es lo que separa, así intuitivamente, lo que separa al M Fíjate del que resto, ¿no? exactamente es una consecuencia precisamente de esta relación entre exterior e interior. ¿Por qué? Porque si yo esta misma igualdad la escribo pero para el conjunto complementario, escribiría aquí M complementario y M complementario, ¿verdad? Pero precisamente el interior de M complementario, ¿quién es? El exterior del De M. M. Y del mismo modo, el exterior de M complementario, ¿quién es? El El interior interior de del M. O sea que tengo los mismos puntos, pero escrito en otro orden. La unión es asociativa y conmutativa, me da igual en qué orden la activa. O sea que si tengo que estoy diciendo X es interior de M, unión exterior, unión su frontera, pero X también es interior de M, unión exterior, pero frontera del complementario, justamente por ser disjuntos los conjuntos, la frontera de M y la frontera del complementario son precisamente iguales. ¿De acuerdo? Una observación que quería hacer es que aquí al principio, cuando he escrito esta uy, madre mía, cuando he escrito esta definición del punto T, he estado a punto de poner T perteneciente a M, ¿verdad? ¿Por qué? En general, uno suele hablar simplemente de el punto T en el conjunto X. En muchos otros sitios nos vamos a encontrar que a lo mejor para hablar de punto interior se dice un punto del conjunto M es interior sí. ¿Por qué? Porque obviamente si el punto T no pertenece al conjunto, es automáticamente imposible conseguir que el entorno esté completamente contenido. Porque por definición de entorno, el punto T tienes que estar dentro del entorno V. Si el punto T no está en M, ya tengo un elemento de V que no pertenece a M. Por lo tanto, no puedo tener que V esté contenido en M. Es decir, que de la propia definición de punto interior, vamos a poner aquí una nota, es trivial que si un T perteneciente a X no está en M, entonces este punto T no puede ser un punto interior al conjunto M. Por eso muchas veces en los libros aparece en la definición de punto interior un punto de M. Porque no tiene sentido comprobar si un punto de fuera de M es interior o no. No lo puede ser. Para los puntos frontera, los puntos exteriores sí. O para los puntos que hemos a introducir ahora, que son los puntos de adherencia, los puntos de clausura, también. ¿De acuerdo? Ahí puedes tener tanto un punto de dentro de M como un punto de fuera de M. Eso no afecta. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser, con esta definición, qué relación tiene con algunos conceptos que nosotros ya hemos estudiado. ¿Vale? Entonces, un primer resultado nos dice que, bueno, que este conjunto de puntos interiores es un buen conjunto. Y uno puede preguntarse, ¿qué significa que sea un buen conjunto en la topología? ¿Cuáles son los conjuntos buenos en nuestra topología? Precisamente lo que están dentro de la topología, porque la topología es una subfamilia de ciertos conjuntos con buenas propiedades. Una buena propiedad es en cuanto a que el vacío está, el total está, funciona bien con la unión y funciona bien con la intersección finita. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues bajo ese punto de vista, todo lo que mantenga esas buenas propiedades, todo lo que sea un abierto de mi topología es un buen conjunto. Pues resulta que con respecto a los tres conjuntos que defino, interior de un conjunto M, exterior de un conjunto M y frontera, si empiezo estudiando el interior, ya tengo un buen conjunto. Es decir, vamos a ser capaces de ver que efectivamente es un elemento de la topología. Es decir, un abierto. Entonces, sea X tau, y aquí ya voy a hacer ET, que es espacio topológico, ¿de acuerdo? Y M, contenido en X, un subconjunto suyo. Entonces, se tiene que el conjunto interior de M es un abierto de X. Y ojo, que no se nos olvide. Esto lo que significa es que este conjunto interior de M pertenece a mi familia tau. Y aquí hay que tener una cosa en cuenta.
es fundamental la topología con la que estoy trabajando. Lo que yo estoy diciendo es que el interior de M, da igual qué topología considere, siempre es un elemento de la topología. Pero ojo, si cambia la topología, es posible que cambie el conjunto interior de M, que cambien los puntos que son interiores. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Lo que sí se verifica es que la relación es que independiente de qué topología coja, el interior es siempre un elemento de esa topología. Lo que puede ocurrir es que con distintas topologías puedo tener distintos conjuntos interiores de M, ¿vale? Entonces, y además, no solo es un abierto, sino que... Y además es el mayor abierto contenido en el conjunto M. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo probaríamos esto? Pon aquí demostración. ¿Cómo podemos probar que interior de M es un abierto? Bueno, pues hay que hacer por la definición, ¿no? El punto está, ¿Vale? puedes encontrar un entorno, todo eso. ¿Cuál es la definición de un conjunto? ¿Cuándo un conjunto era abierto en mi topología? Tenía que Ver- coger un punto, ¿verdad? Sí. Y ver que siempre existía un abierto dentro de ese, un entorno de ese punto Ujú. que estuviese ahí contenido, ¿verdad? Sí. Decimos, bueno, vamos a estudiar esa definición. La definición que uno dice, bueno, realmente era, es abierto si es el vacío o pasa eso, ¿verdad? Entonces aquí decimos, bueno, supongamos que interior no es el vacío, ¿verdad? Porque si es el vacío Ujú. automáticamente es un abierto. Entonces, aquí podemos escribir, ponemos, sin pérdida de generalidad, que interior de M es distinto del vacío. O lo mismo, porque si fuese el vacío, automáticamente la definición me decía, es un conjunto abierto. Ujú. El vacío siempre es un abierto. No hay nada que comprobar, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, como es interior es distinto del vacío, entonces pues sea un punto T cualquiera de ese conjunto interior. Como sabemos que es no vacío, pues hay elementos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con respecto a este conjunto? Lo que nosotros Bueno, sabemos es que, obviamente, ese punto T no solo está en el interior de M, ¿verdad? Sino que además, ¿dónde está también? en el entorno de T. Más sencillo, que hemos dicho antes, que el punto T, si no estaba en M, era imposible que fuese un punto interior, ¿verdad? Luego, Ujú. automáticamente, si T es un punto interior, como consecuencia obtengo que también También es pertenece al de M. conjunto M, ¿verdad? Es decir, Ujú. en particular, el T pertenece al conjunto M, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué puedo afirmar yo sobre este conjunto M con respecto al elemento T? Pues que como T está dentro de M, siempre vas a poder encontrar un entorno Exactamente, es que decir, de T que esté contenido en M. exacto. Entonces, en particular, como este punto T está en M, no solo puedo encontrar un entorno, sino que si puedo encontrar un entorno, también vimos que cualquier otro conjunto que contenga ese entorno, como es otro entorno del punto, ¿verdad? Que construir entorno era muy fácil a partir de uno. Cualquier conjunto mayor sigue siendo un entorno. Entonces, por ser punto interior, realmente decimos, mira, es que lo que hacemos aquí, vamos a cambiar colores, como este punto es un punto interior, ¿qué sabemos? Al ser T perteneciente al interior de M, existe un V entorno
de T tal que el V está completamente contenido en el M, ¿verdad? Y ahí dice, ah, espérate, pues lo que vimos el otro día, otra vez en particular, ¿no? En particular, como M contiene a este V, M también es entorno de T. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Entonces, como M también es un entorno de T, ¿qué tenemos? Tenemos una relación, ¿verdad? La relación que tenemos, ¿cuál es? Este T pertenece a este abierto que hemos llamado V y ese V está contenido en mi M, ¿cierto? Sí, entonces es abierto. Pero también vimos una propiedad de los abiertos, una propiedad de los entornos, ¿verdad? Que a lo mejor existen más puntos en mi entorno V, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que el entorno es entorno de todos sus puntos, no solo de ese T, sino que si tiene más puntos es abierto, es entorno de todos sus puntos, ¿verdad? Sí. Entonces, deducimos además, o bueno, vamos a poner más que deducimos, además, por las propiedades de los entornos que vimos el otro día, tenemos que todos los puntos de este abierto, de este entorno V, son también puntos interiores al conjunto M, ¿verdad? O puntos interiores de M. Por lo que, ¿qué podemos afirmar? Precisamente que este punto T está en este conjunto V, eso está contenido en el interior de mi conjunto M, ¿cierto? Sí. En particular, también puedo afirmar de aquí que el interior del conjunto M es en torno de quién? En torno de ese punto T, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Que este razonamiento lo estoy haciendo independientemente del punto T elegido, ¿verdad? Entonces, como este razonamiento es válido para cualquier punto T que yo coja del interior del conjunto M, ¿qué tengo? Por definición, que mi conjunto es abierto. ¿Qué conjunto? El interior, es decir, luego nuestro conjunto interior de M es abierto. Eso sería suficiente para probar lo que sería la primera parte. La parte de que efectivamente esto es un abierto de mi topología. Probar que es el mayor abierto. ¿Cómo lo haríamos? Puedes suponer que haya otro abierto mayor y Exactamente. Tú luego puedes hacerlo por contradecir. reacción absurda y decir, oye, si hay otro abierto que no, claro, realmente, si tengo otro abierto o si digo sea A, un conjunto abierto, es decir, vamos a poner aquí, bueno, aunque sea parte de la demostración, vamos a ponerlo como una nota. Si yo tengo un A que sea abierto y este conjunto A está contenido en M, entonces ¿qué ocurre? Como es abierto, ¿eso qué significa? Que contiene todos sus puntos Exactamente, a todos sus puntos interiores, ¿verdad? interiores. En particular, todos los puntos interiores de aquí están contenidos ¿dónde? Aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ese conjunto A tiene que ser un subconjunto del conjunto de puntos interiores del conjunto M. ¿De acuerdo? Pero que acabamos de probar que interior de M era un conjunto abierto, ¿verdad?
Sí. Entonces, si tengo otro abierto contenido en M, ese conjunto A, ¿dónde está el contenido? En su interior. Es decir, por lo que interior de M es el mayor abierto contenido en el conjunto M. ¿De acuerdo? Era justamente lo que queríamos probar. Como consecuencia de este resultado, uno dice, bueno, vamos a poner aquí una observación. Realmente lo podríamos poner como corolario, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo simplemente como observación. Al ser interior de un conjunto cualquiera abierto, tenemos que el conjunto exterior de M, ¿cómo es? ¿Abierto? ¿No abierto? ¿Cerrado? ¿Otra cosa? ¿Ni una ni la otra? Fíjate, el exterior de M es el interior, pero de otro conjunto, ¿verdad? Es el Es interior del abierto. complementario. Pero me da igual que sea un conjunto M o que sea el conjunto M complementario. Interior de cualquier cosa es siempre un conjunto abierto. Como exterior lo puedo escribir como interior de algo. Esto también es abierto. Y en particular, ahí hemos dicho que la frontera, por tratarse de conjuntos disjuntos, el conjunto exterior, el conjunto interior y el conjunto frontera, la frontera la podía escribir como el complementario de interior unión disjunto con exterior. Pero si tengo elementos de la topología, es decir, si tengo abiertos, la unión de abiertos vuelve a ser un abierto. Y Ujú. un conjunto cerrado, ¿qué era? Cuando su complementario, ¿cómo era? Abierto. Pues Abierto. justamente el complementario de la frontera es la unión de interior con exterior. Por lo tanto, este conjunto frontera es Cerrado. cerrado. Y aquí lo que siempre decimos es que hay que meter la coletilla de cerrado en el X, que a lo mejor se nos olvida, pero es importante especificar dónde estamos hablando de conjuntos cerrados. Parece una tontería, pero yo tuve una crisis existencial con mi tesis cuando estábamos trabajando con cosas de densidad y de repente me preguntan, ya, ya, pero ¿dónde? Yo, ¿cómo que dónde? Donde tiene que ser, ¿no? Sí, sí, pero es que estás trabajando con dos topologías distintas. Entonces fue un momento de decir, oh Dios, vale, vamos a reescribirlo todo bien, vamos a especificar muy bien en cada resultado en qué topología estamos trabajando, dónde es cerrado, dónde es denso, porque las cosas cambiaban. ¿De acuerdo? Entonces, parece una tontería, pero hay que tener cuidado con dónde se usan las palabras estas. Ahora, una vez que ya tenemos estos tres conceptos fundamentales, punto interior, punto exterior y punto frontera, hemos visto que conforman cualquier punto de mi espacio topológico X tau y las relaciones que hay entre ellos, vamos a pasar a una nueva categoría de conjuntos o de puntos, que no es excluyente con esta de aquí, ¿de acuerdo? Pero es otro tipo de apellido. Como nosotros que podemos tener dos apellidos, un primer apellido y un segundo apellido, pues aquí igual. Tú puedes tener un primer apellido que sea abierto, cerrado, frontera, y un segundo apellido que sea punto aislado, punto de clausura, punto de adherencia, punto de acumulación. De acuerdo, vamos a especificar. Entonces, siguiente categoría de puntos. Vámonos ahí. Definición. Aquí ya empieza también a haber un poquito más de problemas porque nos podemos encontrar muchas veces con distintas definiciones o distintos nombres en función del el libro que se use, ¿no? Entonces, sea X tau un espacio topológico y vamos a coger un conjunto M contenido en X. Entonces, un punto T igual de mi conjunto X se llama, ¿podemos poner la misma definición igual? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ponerlo con eso. Vamos a conjuntarlo para que veamos la diferencia clara. Por un lado podemos hablar de punto adherente
AM, esta es la definición que utiliza el libro, a mí no me gusta porque yo estoy más acostumbrado a llamarlo, o punto de clausura de M si se verifica lo siguiente. Cuando yo cojo mi entorno o mi conjunto M y lo corto con V, ¿quién es V? V es un entorno de mi punto T. Esa intersección me da como siempre distinta del vacío, ¿de acuerdo? Y no es para un cierto conjunto, es para todos los posibles entornos, ¿vale? A eso lo llamamos punto adherente o punto de clausura, ¿de acuerdo? Entonces, el libro habla simplemente de punto adherente, ¿de acuerdo? Yo te pongo punto de clausura porque también tenemos ese concepto. Precisamente, lo que tenemos también es que denotamos por... Hay quien lo escribe, como habla de punto adherente, ADH de M. Y a mí, por ejemplo, me gusta más escribir M con la rayita encima, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que esa rayita es la que no podemos utilizar ya para hablar del complementario de un conjunto, porque es la clausura. Que por ejemplo, clausura es la única palabra que no utiliza el libro. Es decir, denotamos mediante ADH de M al conjunto, bueno, habla de cierre. Yo añado clausura o la adherencia de nuestro conjunto M. Que obviamente es simplemente el conjunto de todos los correspondientes puntos adherentes o puntos de clausura del conjunto M. ¿Vale? ¿Está bien? Siguiente definición, que sería la que cambia, y es precisamente el concepto de punto de acumulación. Es decir, llamamos a ese punto T un punto de acumulación de M si la definición se parece mucho porque también exijo que M intersección con el V sea distinto del vacío. Solo que le exijo un poquito más. No solo que haya elementos en esos dos conjuntos. Voy a exigirle que sean elementos distintos del propio punto T. Es decir, vamos a quitar el punto T de aquí en medio. ¿Vale? Es un poquito más restrictivo, pero sigue siendo para cualquier entorno de T. Hay un por qué hacemos esto, y es que precisamente el punto T lo estoy cogiendo a priori de cualquier el sitio de X, ¿verdad? Pero hay una cosa clara. Si T estuviese en el conjunto M, automáticamente, por definición de entorno, el entorno tiene que contener al punto T. Por lo tanto, si mi punto T está en M y está en el entorno, obviamente está la intersección. Por lo tanto, seguro sabemos que todo punto de M es automáticamente un punto adherente o un punto de clausura de M. Es decir, que M siempre está contenido en su clausura. Lo que no sabemos es si además hay más puntos de fuera. Eso ya no tiene que por qué ser cierto con los puntos de acumulación, porque le exijo que haya más puntos aparte del propio T, que ahí es donde está la diferencia, ¿vale? Entonces, igual denotamos por... Y aquí hablamos, por ejemplo, de AC. El libro solo utiliza una notación que es el conjunto derivado, pero habla de puntos de acumulación como AC de M, lo llama también como derivado de R de M, y uno puede decir, a ver, si lo llama derivado, en análisis la derivada nos gusta ponerla con una prima. Entonces la misma notación se utiliza a veces para este conjunto como M', ¿de acuerdo? Que es el conjunto
que llamamos al derivado de nuestro M. Y está formado por todos los puntos que son puntos de acumulación de nuestro conjunto M. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Lo importante que decimos precisamente es que, nota, de la propia definición se deduce que el conjunto M siempre está contenido en su clausura M rayita. Me da igual que lo escribamos M rayita que lo escribamos ADH de M. Pero no tiene por qué ser cierto para M y su derivado M' o ACDM o der de M, ¿de acuerdo? Es decir, ahí no tiene por qué cumplirse que M siempre sea un subconjunto de su derivado, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado. Lo que sí podemos hacer es relacionar estos nuevos conceptos con los que teníamos previamente, ¿de acuerdo? Es decir, además, un punto T que yo coja, por ejemplo, de la adherencia, puede ser interior, exterior o frontera de M, ¿de acuerdo? En particular, hay ciertas relaciones entre nuestras dos nuevas categorías de puntos. Por un lado, según sabemos que todo punto o es interior o es exterior o es frontera. Eso ya ha quedado claro. Ahora, dentro de eso puede ser clausura o puede no serlo, o puede ser de acumulación o puede no serlo. Pero estos dos conceptos de un punto o es de clausura o es de acumulación, bueno, no tiene por qué, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí sabemos es que hay una relación. En particular, primera relación que tenemos es que si yo cojo la clausura de mi conjunto M, esto es justamente coger el interior del conjunto M y a eso le añadimos la frontera. Claro, lo que es lo mismo que estamos diciendo. Que aquí había un tercer conjunto que me daba el total X, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que el conjunto adherencia o clausura o cierre es simplemente el complementario de el conjunto de puntos exteriores de mi conjunto M. ¿Vale? Mientras que por otro lado, ¿qué ocurre si yo estudio la clausura pero del complementario? Claro, que aquí ¿qué nos va a quedar? Si aplicamos la misma definición me quedaría el interior del complementario unió en la frontera del complementario. Pero ya sabemos que la frontera del complementario coincide con la frontera de M. Y que el interior del complementario es justamente el conjunto de puntos exteriores de M. O sea que, utilizando la misma propiedad, a lo que llegamos es que esto es simplemente el conjunto de puntos exteriores de M, unión disjunta con la frontera de M, o simplemente el complementario del conjunto de puntos interiores de M. ¿Vale? O sea que sí tenemos relación. En particular de estas dos propiedades que deducimos. Si nos fijamos, en la clausura de M están los puntos interiores o puntos frontera. Y en la clausura del complementario están los puntos exteriores o los puntos frontera. Si yo hago la intersección de esos dos conjuntos, ¿qué me queda precisamente? ¿Qué obtenemos cuando hago la clausura de M intersección con la clausura de su complementario?
la frontera, ¿no? Exactamente, porque me quedaría interior y exterior son conjuntos disjuntos, o sea que solo me queda la frontera del conjunto M. O sea que también puedo relacionar este concepto de clausura con los puntos interiores, exteriores o puntos frontera. ¿Vale? El conjunto de acumulación funciona un poquito distinto, porque, claro, ahí estamos exigiendo que no esté el punto T en esa intersección. Entonces va a tener un comportamiento un poquito más especial. De hecho, me permite definir un concepto adicional, que es el concepto de punto aislado. Bueno, antes de eso, vamos a poner aquí una nota. Nota. Observemos que si se tiene que M intersección con V menos el punto T es distinto del vacío para todo T, perdón, para todo T, para todo V en torno de T, entonces también se tiene que M intersección con V es distinto del vacío, ¿verdad? Para todo V en torno de T. Claro, si sea cual sea el entorno que yo coja, hay puntos distintos del T que están en M. Si añado el punto T, bueno, pues aparte de los que ya tenía antes, tengo otro punto más que es el T, pero la intersección sigue siendo el vacío. Es decir, ¿eso que me está diciendo? Que el conjunto derivado M' es un subconjunto siempre de la clausura M rayita. Pero el recíproco no es cierto en general. ¿Eso qué significa? Que puede haber casos en los que existan puntos que estén en la clausura, pero que no estén en el derivado. Eso significa que esos puntos son un poquito especiales. Bueno, pues vamos a ponerle un nombre a esos puntos que pueden ser un poquito especiales. Definición. Decimos, venga, pues un punto. Bueno, con la misma. Lo hacemos transformar. Sea x tau espacio topológico y m contenido en x. Entonces, un punto de mi espacio x es un punto aislado de m si lo que estamos diciendo es que existe ahora v en torno del punto T tal que lo que se tiene es que el conjunto M intersección el V menos el T es justamente el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Ojo, que lo que estamos diciendo es que no que esto ocurra para todo entorno, sino que haya por lo menos uno, con eso sería suficiente para que la intersección sea el vacío. Entonces puedo llamar a ese conjunto o a ese punto T punto aislado. Precisamente los puntos aislados van a ser los puntos que están en la clausura pero no en el derivado. Es decir, nota, aquí en particular, dado un punto T que esté en nuestro derivado, M', se tiene que pueden pasar dos cosas, obviamente, ¿no? Que o el punto T esté en el conjunto M o que el punto T no esté en el conjunto M. Tú puedes decir,
A ver, sí, dado un punto t del derivado o dado un punto t de donde te dé la gana. O está en m o no está. Tampoco es que estemos diciendo una cosa loca. Pero sí hay una relación. Pero siempre se debe verificar que ese elemento t cumple una relación con la clausura. Es que la clausura va a ser siempre el conjunto M unión con el conjunto M' o el derivado. ¿De acuerdo? Además, ¿qué ocurre? Este punto T, perteneciente al, bueno, M', ¿no? Pero bueno, también podemos poner al X en general, es un punto aislado de M si lo que ocurre es que el punto T está en M, pero el punto T no pertenece al M'. Si nos fijamos de aquí como consecuencia que obtenemos, si T pertenece a M, en particular tengo que el T ¿dónde está? En la clausura, ¿verdad? Porque hemos dicho que M era siempre un subconjunto de la clausura. Claro, esto es inmediato, o sea, es trivial en el sentido de decir, si el punto debe verificar que para un entorno la intersección tiene que ser vacía, automáticamente no puede estar en el derivado, porque el derivado exige que la intersección con todos los entornos, quitando el punto T, tiene que dar distinto del vacío. En el momento en el que haya uno que falle, ya no puede estar en el M, que eso es justamente lo que yo pido para llamarlo punto aislado. ¿Vale? Muy bien. Además, vamos a poder caracterizar cuando un conjunto M es cerrado en términos o bien de la clausura o bien del derivado. Es decir, proposición es que decimos, bueno, pues sea X tau espacio topológico y un M contenido en X. Entonces, tenemos que este M es cerrado si y solo si el conjunto M' es un subconjunto del M. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos exigiendo. Realmente, nosotros podemos mejorar un poco más este resultado. No lo pone el libro, curiosamente, pero vamos a caracterizarlo ya de forma completa nosotros. Proposición sea X tau espacio topológico y M contenido en X. Entonces, se verifican, por un lado, que M es abierto si y solo si el interior de M coincide con M. Y segundo, que M es cerrado si y solo si la clausura de M coincide con M. Este resultado es una consecuencia inmediata del anterior, porque justo acabamos de ver que si M clausura es M unión M' y M' está contenido en M, M unión algo de M es M. Pues que M sea M complementario, es lo que me está diciendo realmente el resultado anterior. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí lo tenemos trabajando únicamente con los conceptos de interior y de clausura, cierre o adherencia. ¿De acuerdo? Podemos caracterizar los conceptos de abierto y cerrado, o sea que hay una relación entre los 5 conceptos con los que trabajamos. Ahora bien, hay casos en los que cuando nosotros estudiamos esta clausura, por ejemplo, me interesa
un conjunto cerrado. ¿Eso qué significa? Que a la clausura, ahí siempre tienen los puntos del conjunto M. La pregunta es, ¿hay puntos adicionales? Ah, bueno, pues resulta que si es cerrado no hay puntos adicionales. Los únicos puntos que están en la clausura son los propios del conjunto M. No tenemos que meter nada más. Pero hay otros casos en los que a lo mejor el conjunto no es cerrado, sino que introduce nuevos puntos fuera del conjunto M. Y uno podría analizar, bueno, ¿cuántos puntos adicionales tenemos que introducir? Si no metes nada, es cerrado, concepto con el que ya estamos trabajando. Y el otro caso extremo, ¿cuál es? Que metas todos los puntos, ¿verdad? Y que ahí aparezca ya no el conjunto M, sino el conjunto total. Entonces uno puede decir, vale, pues ese es otro concepto que me puede resultar interesante. El concepto de cerrado cuando no hace falta añadirle nada más a tu conjunto y el conjunto que vamos a llamar denso cuando hace falta añadirle todo el espacio completo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos así nuestro nuevo concepto que es el concepto de densidad. Es decir, definición. Y decimos, bueno, pues sea X tau un espacio topológico y un subconjunto M contenido en X. Entonces, decimos que M es denso importante en X, porque es importante decir dónde, si cuando yo calculo la clausura del conjunto M, eso me da el espacio total X. Claro, por eso es importante hablar de en qué conjunto. Porque si yo, por ejemplo, yo puedo decir, hombre, es que todo conjunto cerrado es denso en sí mismo. Claro, porque su clausura es el propio conjunto M. Ya, pero es que eso no es que sea denso en sí mismo, lo ha llamado cerrado. Bueno, vale. Pero a lo mejor hablas de un conjunto X y si lo cambias a otro conjunto Y ya no tienes densidad de ese conjunto M. Es importante. ¿De acuerdo? Con respecto a esto, si nos acordamos, cuando nosotros hemos estudiado distintos conceptos como entornos o bases, han aparecido una palabra y unos axiomas, ¿verdad? Han aparecido el axioma 1 de numerabilidad y el axioma 2 de numerabilidad, y los dos hacen referencia a la numerabilidad. Axioma 1. Puedes encontrar entornos numerables. Axioma 2. Puedes encontrar bases numerables. Pero lo que te interesaba es que hubiese una cantidad numerable, ya sea de entornos o de bases de nuestra topología. Entonces puedes decir, vale, y si mezclamos también ese último concepto de numerabilidad con el nuevo concepto que he introducido de densidad, porque bueno, tú estás diciendo que un conjunto sea denso. Ahora, conjuntos densos puede haber muchísimos en tu espacio. ¿Puedes encontrar alguno que además de ser denso sea el mismo un conjunto numerable? Oye, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Vamos a hablar en ese caso de separabilidad. Es decir, definición. Si mejoramos esa condición de densidad a numerabilidad, pues sea X tau un espacio topológico. Entonces, decimos que X tau es un espacio separable si existe M, subconjunto de X, que sea denso en X y numerable. ¿De acuerdo? En particular, vamos a ser capaces de caracterizar cuando un conjunto es un conjunto denso, que es lo que a lo mejor me puede resultar un poquito más complicado. Aunque realmente nosotros ya conocemos ejemplos de conjuntos o densos o también de espacios separables, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que
en R con la topología usual el conjunto de los racionales Q como es. Denso. Porque entre dos reales cualquiera siempre puedo encontrar un número racional, ¿verdad? Por lo tanto, este conjunto es denso en R. No solo eso, sino que además el conjunto Q, simplemente como conjunto, es un conjunto numerable porque puedo encontrar una biyección entre ese conjunto Q y los naturales, con esa construcción en diagonal que habíamos visto en cursos anteriores. Entonces, al ser, además, Q numerable, y para numerable no me hace falta nada de conceptos de topología, sino simplemente de conceptos de álgebra básica, podemos afirmar que nuestro espacio topológico R con la topología usual es separable. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a dar por último una caracterización, porque realmente lo que nosotros hemos dicho es que cuáles son los elementos o los conjuntos con los que me interesa trabajar en un espacio topológico. Los que tienen la información son precisamente los abiertos. Entonces, ahora todas estas definiciones las hemos introducido a través de entornos al hablar de punto interior, punto exterior, punto frontera, punto clausura, punto de acumulación. Todo ha tenido que ver únicamente con entornos, porque en realidad el entorno es el que contiene el correspondiente abierto. Entonces, nada más hace falta saber cuál es el abierto exacto, simplemente que hay uno ahí dentro, ¿vale? Bueno, pero si yo conociese los abiertos, a lo mejor soy capaz de caracterizar de forma un poco más directa estos conceptos. En particular, ¿qué ocurre con el concepto de densidad? Es decir, tenemos un último resultado, proposición, que sería, bueno, pues sea X tau un espacio topológico. Entonces, dado un subconjunto M contenido en X, tenemos que M es denso en X, sí y solo si, lo que ocurre es que la intersección de, bueno, venga, U con el conjunto M es distinto del vacío para cualquier U abierto de X. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que para todo U perteneciente a nuestra topología. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Uno puede decir, oye, esto realmente es un poquito inmediato porque claro, que sea denso, ¿qué significaba? Que la clausura es el total. ¿Eso qué significa? Que sea cual sea un punto para que esté en la clausura de M, si yo cojo cualquier punto T de mi espacio X, lo que tiene que ocurrir es que la intersección con cualquier entorno del T y el conjunto M tiene que ser siempre distinto del vacío, ¿cierto? Claro, pero a ver, si la intersección de cualquier entorno tiene que ser siempre distinta del vacío y entorno significa que hay un abierto dentro de ese entorno contenido, dice, pues claro, lo mismo es decir que la intersección con todo el entorno es el vacío que decir la intersección con cualquier abierto es el vacío, es distinto del vacío, porque claro, es que al final, dado un abierto, te construyes un entorno simplemente cogiendo cualquier conjunto que contenga ese abierto. Y aquí, como queremos que sea para todos los puntos de tu espacio y no para algunos en concreto, da igual que pruebes con todos los entornos, que pruebes con todos los abiertos, porque vas a tener que probar con todo. O sea que no te vas a quedar sin nada. ¿Vale?
Realmente, si queremos, podemos tratar de probar este resultado también. Es decir, demostración. Aquí lo que tenemos es una doble implicación, ¿verdad? Vamos a ver si podemos trabajar con estos conceptos. Ya. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿Izquierda, derecha o derecha, izquierda? De izquierda a derecha. Venga. Entonces, de izquierda a derecha. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros partimos de que M es denso en X. Es decir, la clausura del conjunto M coincide con todo X. ¿Vale? Ojo, esto ya me está dando una doble contención, ¿verdad? Porque realmente dos conjuntos son iguales si uno está contenido en el otro y el otro en el uno. Ahora, realmente tú dices, bueno, M clausura es un subconjunto de X. Eso siempre lo vas a tener. La parte importante que me está dando la densidad es que X está contenido en M clausura. Es decir, que todo punto de X cumple que está en M clausura. En particular, dado T perteneciente a X, tenemos que T pertenece a M clausura. Es decir, cuando yo cojo la intersección de M con V, eso me da distinto del vacío para todo V en torno de mi punto T, ¿verdad? Y ahora quiero ver que esto sea cierto también para cualquier abierto, ¿verdad? ¿Cómo puedo ver que es cierto para cualquier abierto? Bueno, porque tienes el entorno, ¿no? Entonces dentro del entorno va a haber un abierto, porque vas a Más tener un sencillo. punto que va a tener un abierto Más sencillo. alrededor. Nosotros sabemos que los abiertos son un caso muy concreto de entorno, ¿verdad? Sí, Entonces, oye, es que aquí, si tomamos U abierto, entonces, ¿qué ocurre? Si el punto T pertenece a mi U, tenemos que U es entorno de T, ¿verdad? sí. Por lo que, en particular, al ser un entorno, ya cumple que el M intersección con el U, ¿cómo es? Distinto del vacío. ¿Vale? Ahora, implicación contraria, ¿verdad? Que sería de derecha a izquierda, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora partimos de que se tiene que la intersección es siempre distinta del vacío. Es decir, ahora suponemos que el conjunto M intersección con el U, o el U intersección con M, no me acuerdo cómo lo quito, es distinto del vacío para todo U abierto, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Obviamente abierto, bueno, no vacío, ¿no? Porque el vacío es un abierto y es el único abierto especialito que te da intersección vacía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese abierto? Bueno, pues si yo cojo un punto T de mi conjunto X, ¿verdad? Y V es un entorno de T, de modo que es un entorno donde el U está contenido en el V, tenemos que... ¿Qué ocurre? Que ese V, o bueno, el U intersección con el M,
está contenido ¿dónde? En el V intersección con el M, ¿verdad? Pero, ¿cómo es este conjunto U intersección con M? No vacío. Por lo tanto, este conjunto V intersección con M o M intersección con V es también No vacío. distinto del vacío, ¿verdad? Por lo que tenemos es que este punto T, que estaba en nuestro abierto U, como el abierto U está contenido en este conjunto V, ¿qué ocurre? He conseguido que cualquier entorno V del punto T es distinto del vacío, ¿verdad? Porque la elección de este entorno V ha sido arbitraria. Por lo tanto, lo que concluimos es que este punto T, ¿dónde está? En M clausura, ¿verdad? Y eso es, sea cual sea el T que yo coja de mi X, ¿verdad? Claro, acabas de probar realmente que el X está contenido en el M clausura. Por otro lado, el M clausura es siempre un subconjunto del total X, porque estás cogiendo por definición puntos de X que verifican una cierta condición. Como he probado la otra contención, lo que tengo es la igualdad entre los dos elementos. Es decir, el X coincide con el M clausura. Y como el M coincide con el M clausura, lo que tenemos es que justamente el M es denso en el espacio X. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos los 5 o 6 conceptos que serían punto interior, punto exterior, punto frontera. Primera categoría. Luego una categoría que sería punto de clausura y punto de acumulación. Y como consecuencia de esos dos tenemos el concepto de punto aislado, que es cuando está en uno pero no en el otro. Como todo punto de acumulación es un punto de adherencia, pero el recíproco no es cierto, los puntos que son de adherencia pero no de acumulación lo llamamos puntos aislados. ¿Vale? Y ahí lo tenemos todo. ¿De acuerdo?